que restaura el alma. Pero la ley perfecta se la estaban aplicando a hombres imperfectos, a mujeres imperfectas. Entonces esa ley no nos podía perfeccionar porque es contraria a nuestra naturaleza. La ley es espiritual, así dice la Biblia. Ahí están. La ley es espiritual y nosotros no éramos espirituales. Entonces nos estaban aplicando una ley en la cual no encajábamos, porque la ley es perfecta y nosotros imperfectos. De todas maneras íbamos a salir faltos en la ley. Entonces en esta manifestación vamos a encontrar lo que tendremos que entender de alguna manera. Y Hebreos 10:1 dice: pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Usted estaba lejano del Señor. Qué bueno que todos estaban cercanos. Usted estaba lejana del Señor, pero por la ley usted no se podía acercar, porque la ley es para perfectos y nosotros imperfectos. Entonces viene un asunto que el Padre ve que la naturaleza de la ley es para santidad. Y la naturaleza del hombre, según el apóstol Pablo, en los primeros 6 capítulos de Romanos, dice que la naturaleza del hombre es de pecado. Entonces era incongruente que aplicaran una ley así. Sin embargo, Dios en su justicia, que es Cristo, dijo: yo los quiero acercar. Pero la ley es perfecta. Y la ley a lo único que los puede llevar es a sentenciarlos a muerte. Porque la ley nos halló culpables de pecado. La ley nos juzgó conforme a su naturaleza y en nuestra naturaleza estábamos faltos. Entonces nos condenó a muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero ¿cuántos creen de ustedes que Dios es amor? Entonces el apóstol Pablo escribe y dice en Romanos capítulo 8 verso 3: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. La ley no lo podía redimir a usted, pero Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. Entonces fíjese que si la ley no lo podía hacer más que sentenciar la muerte, porque a la hora que le aplicaran la ley salía culpable, y la paga, la sentencia era morir. Entonces Dios ve esto y dice: pero yo los quiero como mis hijos, yo los quiero redimidos, yo los quiero justos, yo los quiero libres, yo los quiero perdonar. Pero eso no lo podía hacer la ley. La ley no lo podía declarar hijo, la ley solamente, o hija, la ley solamente lo podía sentenciar. Por eso dice Pablo que la ley le sirvió al Padre para acercarnos a Cristo. Porque si la ley no nos dice que andábamos más perdidos que saber qué, que los hijos de la Llorona en la Cuaresma dicen en mi pueblo, si Dios no
no hubiera tenido misericordia, simplemente con la ley estábamos perdidos. Entonces la ley a usted, por la naturaleza de la ley y por la naturaleza suya, la ley lo único que podía hacer es sentenciarlo. Entonces la ley, concluyendo este primer puntito, no lo podía hacer hijo de Dios. La ley no lo podía perdonar de los pecados. La ley no lo podía hacer justo. La ley no lo podía hacer heredero. La ley no lo podía hacer coheredero. La ley no lo podía hacer libre. La ley no lo podía declarar perdonado, porque de todas maneras lo iba a hallar culpable. Entonces, si en esas circunstancias la ley no podía hacer nada, ¿qué obras iba a hacer usted? ¿Qué obras podía hacer usted? Fíjese que se arma una discusión. Ya quedó claro que la ley no podía declararlo hijo o hija, no perdonado, no heredero, no justo, no libre, no redimido. No lo podía, porque lo único propósito de la ley era juzgarlo y si lo hallaba falto, sentenciarlo. Por eso dice, pues lo que la ley no pudo hacer, que es eso que le digo, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne. Entonces es el Hijo el que nos hace hijos por la fe. Es el Hijo el que nos hace libres. Es el Hijo el que nos hace perdonados. Es el Hijo el que nos hace herederos. Es el Hijo el que nos hace coherederos. Es el Hijo el que nos hace justos. Entonces la ley no lo pudo hacer. Entonces envía al Hijo, porque nos va a enviar a hacer obras. Y si la ley no nos lleva a Cristo, y Cristo no hace lo que le estoy diciendo en nosotros, nuestras obras pasan a ser comunes y corrientes. Pero como usted ya no es ningún común y corriente, usted es un ciudadano del cielo. Usted es una ciudadana del cielo por lo que el Hijo hizo. Entonces vamos a ir avanzando, porque solo le estoy platicando un poquito mientras llegamos a lo que le quiero decir. Romanos 9:30 dice: ¿qué diremos entonces? ¿Que los gentiles no iban tras la justicia? Alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. ¿Cuántos creen en Cristo Jesús? Fue el Hijo el que hizo lo que la ley no pudo hacer. Y eso lo recibimos por fe. Verso 31. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron con la piedra de tropiezo, porque ellos seguían según la ley, cuando la dispensación había cambiado. Y ya no se iba por la ley, sino que iban a hacer las cosas por medio de Jesucristo, por creer en el Hijo. Entonces aquí vamos a irnos encontrando con una serie de circunstancias en la que necesitamos irnos respondiendo, porque no iban atrás de las obras por fe, no iban atrás de la justicia por la fe, sino por obras. Por eso en Efesios 2:8 dice que usted y yo somos salvos por fe y por gracia. Este es un regalo de Dios. Esto no es por obras, sino que es un regalo de Dios. Entonces, pero ellos estaban buscando, Israel estaba buscando continuidad de las obras para salvarse por obras. Pero en la ley que es por obras, no más bien los iba a conducir a una sentencia. Entonces nosotros las obras las tenemos que entender que son una obligatoriedad.
Porque ahora nos salimos de la ley de Moisés, pero nos adjudican otras leyes. La ley del Espíritu, la ley de la libertad, la ley de la vida. Y nos sacan otras leyes en las cuales nosotros tenemos que abundar y sobreabundar en obras. Pero ya son unas obras que van a venir a ser hechas por la fe que usted tiene en aquel que hizo la obra perfecta, para que usted pudiera ser hijo, pudiera ser heredero, coheredero, libre, perdonado, redimido, lavado de sus pecados, y que esas obras ahora son por gratitud. Entonces puede pasar que en alguna vez la gente pueda decir: hermano, es que yo hago esto, es que yo hago lo otro, es que yo lo otro. Sí, pero si no le añades el valor de la causa que te promovió a hacer obra, que es Cristo, que es una voluntad del Padre, viendo que la ley no te habilitaba, sino que necesitaba enviar al Hijo para habilitarte a hacer su obra. Entonces vas a estar haciendo las cosas como religiosamente otra vez, sin valorar al que nos habilitó para hacer las obras. ¿Sí me explico? Si no, yo empiezo de todas maneras. Entonces, miren, hermano, ¿por qué Israel iba en pos de las obras? Por su incredulidad. Usted ya no hace las obras en incredulidad, usted hace las obras en fe. ¿Y cómo cuesta obrar en fe? Porque aunque usted diga: no, hermano, yo soy muy espiritual. No, mire, tiene su almita, tiene sus sentimientos. Y de alguna manera, si a alguien le hizo daño a usted y le tiene que dar una obra de misericordia, hermano, le va a costar, pero debe hacerlo, porque el que lo activó a usted para la buena obra, lo hizo por amor a usted. Amén. Antes que se convirtiera. Por eso dice Romanos, el apóstol Pablo dice: Dios encarece su amor para con nosotros, dice, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto es lindo, que tenemos que encerrar. Cuando a mí el apóstol me dijo: mira, te toca cerrar, entonces me toca cerrar el costal de lo que hablaron todo el día de hoy. Y la única forma de cerrar el costal es que cerremos sabiendo que nada podemos hacer si Él no está en nosotros. Juan capítulo 15 verso 5 dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, dice. Y que separados de Él, nada. ¿Usted sabe qué es nada? Nada. Nada podemos hacer. Entonces, mire, hermano, si en la ley nosotros no éramos ni chicha ni limonada, dicen allá en mi pueblo, ¿no? En el folclore de los judíos, ¿o hay algún judío aquí? Sí, preguntaba el apóstol, pero yo no volteé a ver, ¿verdad? Entonces, mire, en el folclore hebreo, nosotros los gentiles somos considerados combustible del infierno. Ellos lo menos que se imaginaban, según su ley, era que usted un día podía tener oportunidad de participar del Padre. Por eso esa ley lo único que hacía era mantenernos lejanos. Y ahora, por medio de Cristo y su sangre, nos hicieron cercanos a los pactos y a las promesas. Démosle un aplauso al Señor y ya seguimos.
Y usted lo puede encontrar allí en Efesios capítulo 2, yo creo que está en el verso 13 en adelante, cuando dice: usted estaba ajeno a los pactos, a las promesas, a la ciudadanía. Usted estaba ajeno a todo. Estaba sin Dios, sin fe, sin esperanza en el mundo. Pero ahora fue hecho cercano por la sangre preciosa de Jesucristo. Lo acercaron a los pactos, a las promesas y a la ciudadanía. Pero eso, insisto, no lo podía hacer la ley. Entonces, esto era lo que no entendía la gente. Le decían, en Juan capítulo 6, verso 30, le decían a Jesús: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? Mira lo que le decían los bandidos: ¿qué obra haces para que te creamos? ¿Qué señal para que miremos y creamos? No solamente habían muchas señales, pero ellos no estaban entendiendo que la obra que él estaba haciendo era más allá que un simple hecho, que un simple acto visible. Porque él lo que estaba haciendo era sacando a luz la gracia. Y la gracia no es más que revelación de perdón de pecados y revelación de vida eterna. Si usted ve, dice: ¿qué obra haces? ¿Qué señal nos tienes para ver si creemos? ¿Qué iban a entender la gracia, hermano? Si eso era lo que estaba haciendo. Porque a él le están preguntando. Y él no les explica. Fíjese qué tremendo es. Porque solamente les da una respuesta. Y a mí me impresiona, porque en el verso siguiente, él les dice: en que crean que él me ha enviado. ¿Quién tiene la Biblia ahí que me ayude? Efesios 2. No, aquí en Juan 6:31. 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Bueno. Mire pues, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Qué obra haces? Ellos no estaban entendiendo, porque imagínense, ni los apóstoles que anduvieron con el Señor Jesús habían recibido la revelación plena de la gracia. Porque al que le revelan la gracia es a Pablo. Y cuando el apóstol Pablo viene a Jerusalén a los primeros 3 años y después a los 14 años, empieza a platicar con Pedro, con Juan y con Jacobo, que eran considerados pilares en Jerusalén. Dice que Pedro y Juan y Jacobo estaban asombrados de la gracia que Dios le había revelado a Pablo. ¿Y qué es la gracia que le dije? ¿Qué es la gracia? Es la revelación del perdón de los pecados y la revelación de la vida eterna. Porque la gracia, a ver, ¿cómo le explicara yo esto? En términos de derecho, los abogados, por ejemplo, si pierden el juicio en la primera sentencia y les condenaron a su reo a muerte, le condenaron a su reo a muerte, entonces aplican, según las leyes del país, aplican muchos recursos.
van a casación, van a revisión de caso, van a un montón de cosas, pero fíjese que hay una a la cual ellos apelan: a la gracia, para que la máxima autoridad de la nación pueda perdonarlos y dejarlos viviendo. Esa es la gracia, que viene después que ha sido condenado, y condenado a muerte. Entonces, cuando la gracia la saca Dios, cuando la ley nos condenó a muerte, no podía venir la gracia si antes la ley no nos sentencia a muerte. ¿Usted pidió la gracia? No. Por eso le digo que es revelación de perdón de pecados. Cristo murió en la cruz. ¿Para qué murió en la cruz? Porque derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Muy bien. Y resucitó para mostrarnos la vida eterna. Entonces la gracia consiste en que no habiéndola pedido nosotros, Él, estando sentenciados a muerte, el Padre envió a su Hijo para que ahí a nosotros nos dieran el recurso de la gracia. Pero mire, lo más hermoso es que las leyes de la tierra le perdonan la vida, pero sigue en la cárcel. En cambio a usted no lo dejaron en la cárcel. Él pagó el precio y lo sacó. Entonces le dice: mira, ahora que ya saliste de preso, ya te saqué de la sentencia de muerte, ahora te voy a dar una ley, la ley de la libertad. Tenés que saber comportarte en tu libertad. Aquí le están diciendo: ¿qué obra haces? ¿Qué iban a entender si Él les dice: miren, yo vine por la gracia, yo vine por el perdón de los pecados? No, el que lo dijo fue Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús no les está explicando, pero es una obra que le revelan al apóstol Pablo, y nosotros entendemos ahora todo esto porque el apóstol Pablo lo revela en las epístolas. Entonces viene que a usted por esa revelación de gracia lo empiezan a validar para que esté activado a las buenas obras. A las buenas obras. Entonces, hermano, no solamente se trata porque el apóstol dice que hagamos buenas obras y que no, va más allá. Usted está escogido en Cristo, predestinado en Cristo, seleccionado en Cristo, sentado en Cristo para buenas obras que Él buscó de antemano, dice. Fíjese usted cómo dice la palabra, y que nosotros nos moviéramos en ellas. Entonces usted no las eligió. Usted tiene la obligación de hacer las buenas obras. Aleluya. Por gratitud a lo que el Padre hace enviando a su Hijo, porque la ley lo único que tenía para usted: muerte. Pero el Hijo, el regalo de Dios, es vida eterna. Es vida eterna. Entonces, y todavía más, las obras no le van a servir para su salvación. Efesios 2:8. Las obras le van a servir para comparecer en el tribunal de Cristo, para recompensarlo según cuál haya sido su obra. Mire, si todavía dice la palabra que un vaso de agua tiene recompensa. ¿Cuánto vale un vaso de agua? Pero tiene recompensa.
por la actitud. Tuve sed, me diste de beber. Estuve preso, me fuiste, me visitaste. Estuve enfermo. Hermano, el Señor. Obras, 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 obras. Buenas obras. Por eso, aquí puede entender y juntamente conmigo lo que Eclesiastés 9:7 dice. Vete, come tu pan con gozo, bebe tu vino con corazón alegre, porque Dios ya ha aprobado tus obras. Ahora, la pregunta siguiente es: ¿cómo aprobó las obras suyas? ¿Por la ley? Por Jesús, que sacó a luz la gracia. Entonces, este contexto yo quisiera llevarlo un poquito más allá. ¿Cómo se va el tiempo? ¿O tú le pusiste acelerador a esa cosa? Entonces los judíos vienen y le preguntan: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mírenme el verso 29. ¿Y quién me lee? 6:29. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Tienes ahí? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Por qué? Porque el que nos da ejemplo de buena obra es el Padre. Y nos envía al Hijo. Y cuando envía al Hijo y Él hace la obra para sacar a luz la gracia y la vida eterna, entonces dice: crean en el que el Padre ha enviado. Y esa es la obra de Dios, dice. Usted empieza a hacer la obra de Dios desde el momento en que creyó en Jesucristo. Le recibió y empieza a buscarle, a servirle, a adorarle, y usted empieza a ver que la obra de Dios ejerce un proceso de transformación de su propia vida. Entonces, váyase en paz, coma su pan con gozo, beba su vino, porque su obra ha sido aprobada. ¿Por qué? ¿Por qué está aprobada? Porque usted cree en el Hijo, el que envió el Padre para la buena obra. Mire, Juan el Bautista lo enviaron para ir a prepararle camino al Señor. Yo soy la voz que clama en el desierto, ¿se recuerda? Que le prepara la senda al Señor. Juan tuvo una revelación extraordinaria, porque a él le habían dicho que cuando fuera a bautizar iba a descender el Espíritu Santo en forma de paloma, y en donde reposara y permaneciera, ese era el Cristo. Que él, cuando lo ve, dice: he ahí el Cordero de Dios. Qué revelación más tremenda la que tuvo, que he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sabe que le dice en los versos siguientes adelante en ese capítulo, le dice a los que están reunidos ahí: yo les digo que yo no lo conocía, dice. Y todos han de haber reído, porque han de haber dicho: ¿cómo es este que no lo conoce si era su primo? Pero lo que estaba diciendo Juan el Bautista es: yo no lo conocía como el Cristo, yo lo conocía como Jesús, mi primo. Pero ahora lo vi porque me revelaron a Cristo como el Cordero de Dios en Jesús, que quita el pecado del mundo.
¿Cree usted que ese fue un nivel de gloria tremendo? Ajá. Entonces le hago una pregunta a usted. En Mateo 11:2 dice que Juan, al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú o esperamos a otro? Oyó de las obras. ¿Y sabe qué le mandó a decir el Señor Jesús? Díganle a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los mudos hablan, que los paralíticos caminan. Ahora, yo le pregunto, Juan, viendo la gloria, ¿estaba dudando? ¿Cuánto cristiano hay que ve la gloria? Y cuando llega el momento de crisis en la vida, porque llegan los momentos de crisis, duda. Porque él estaba en la cárcel y estaba oyendo que le iban a quitar la cabeza. Estaba oyendo que Herodes lo quería matar, que la Herodías lo quería matar. Entonces estaba oyendo la presión que tenía. Y entonces dice: ¿saben qué? Tengo un último recurso. Eso es mío, ¿verdad? Eso es mío. ¿Saben qué? Yo tengo voy a ver si puedo vivir otro poco todavía. Váyanle a preguntar si es él o esperamos a otro. Porque si esperamos a otro, yo tengo que vivir todavía. Pero si ya no esperamos a otro, porque él es, ya sé lo que me espera, ¿verdad? Entonces le contestan con obras. Le contestan con obras. Porque era el cumplimiento de la palabra profética. Lo que Isaías escribió, lo que Jeremías escribió, lo que los salmos escribieron, lo que la ley escribió acerca de él, le están haciendo saber las obras que él está haciendo. Lo que la ley no pudo hacer, él lo estaba haciendo. Entonces, hermano, ¿qué obras tienes para manifestar que eres escogido y llamado de Dios? La Biblia dice que algunos se van a alejar avergonzados del tribunal de Cristo. Y pone algunos ejemplos y dice: mira, Señor, le dice uno ahí, si nosotros en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. Muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado, porque Dios va a respaldar su palabra. Y Pablo dice que vamos a ser juzgados por su evangelio. Entonces muchas veces el Señor respalda su palabra. Y los demonios, quizá por el poder de la palabra, se van. Pero quizá el que lo está haciendo no está bien con Dios. Entonces tiene un respaldo, pero no lo aprueba Dios. Entonces las obras nuestras en Cristo exigen que nosotros nos metamos bajo la ley del Espíritu, bajo la ley bajo la ley de la libertad, bajo las leyes que ahora, la ley de Cristo, que ahora son las leyes de la gracia, como una normativa en las cuales nosotros tenemos que circunscribirnos a hacer la obra de Dios. ¿Me voy dando a entender? ¿O empiezo? Digamos amén, así se apura y nos vamos luego. Y dice que les dice: díganle a Juan, los ciegos reciben la vista,
los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Dice. Estaba hablándole de lo que estaba escrito acerca de él. Entonces le quiero decir que las obras que los hermanos hacen nos tienen que llevar a la palabra. Nos tienen que llevar a la palabra. Si vamos a Colosenses 1:10, dice que para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Habrán cosas que usted y yo no hemos hecho alguna vez a causa de nuestro problema personal. Creo que en algunas oportunidades el Señor quiere galardonar a sus hijos. Un día llega un hermano y me dice: hermano apóstol, fíjese que el Señor ha estado poniendo en mi corazón ir a hablarle del Señor a un señor ahí que vive como a unas 2 bloques de la casa y yo quiero ir. Pero mi familia no quiere porque todo el tiempo vivieron peleando entre familia. Si el Señor te puso, anda, hermano. Porque esa es una obra buena que vas a hacer. Porque si no la haces, según el conocimiento de Dios, dice que si ese se muere sin el Señor, te lo van a cargar a ti. ¿Así dice la Biblia o no así dice la Biblia? Ajá, por eso dice, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué dice el Señor al respecto? Ah, no, como se pelearon con papaito y con mi papá, entonces, no, entonces con el abuelito, con mi papá, entonces no, ahí que se mueran, que se vayan al diablo, que vayan al infierno. Entonces, no, sino que lo que te hicieron a ti, misericordia, y te derramaron gracia, sin que la pidieras, también da de gracia lo que de gracia recibiste, revelación de Jesucristo. Qué pena, hermano, que mucha gente por sus propios estorbos no da el fruto de la buena obra. Es que se me cae mal. Y aguantas que hasta lenguas habla. Algunos dicen así. Y aguantas que hasta profetiza. Solo dándose su paquete está. Hay mucha gente así, hermano. Pablo dice: no juzguen. El problema es que el que lo está juzgando y está señalado ni siquiera lenguas habla. Es impresionante que si la persona no da fruto de buena obra, no crece en el conocimiento de Dios. Tenemos que avanzar, porque la obra que a usted le dieron entonces no hubiera estado habilitado sin la obra de Cristo. Es como a nosotros como ministros. El Señor le plació llamarnos. Y quizá cuando nos empezó a llamar hasta nos hicimos los quites. Hasta que de repente nos agarró y dijo: ya estuvo, ya hiciste mucho berrinche. Ahora, éntrale, ves. Hermano, ¿y para dónde? Así es el cristiano. Usted no es la excepción. Si el Señor lo está mandando a hacer algo y para Él eso es muy importante, le va a quitar su berrinchito y lo va a mandar a hacer. Le va a mandar a hacer la obra. Tiene que dar fruto en toda buena obra.
Fíjese que cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y les dice: mira Timoteo, instruí a las hermanas para que se vistan con decoro, ¿verdad? ¿Ha oído eso, verdad? Instruirlas para que se vistan con decoro, que no sean muy ostentosas, ¿verdad? Aunque se ven bonitas, ¿verdad? Pero que tengan decoro, que tengan prudencia. Pero fíjese que una de las cosas que más como consecuencia de ese decoro, él dice: para que anden como es digno en el Señor. Pero mire aquí en Timoteo: sino que se vistan con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. ¿Qué es la piedad? No es la vecina, ¿verdad? ¿Qué es la piedad? El misterio de la piedad se revela de esta manera: es la encarnación del Cristo en Jesús. Entonces usted profesa, o sea, tiene en fe que Jesús fue el receptor del Cristo. Esa es la encarnación del Verbo. Entonces usted es una creyente de la revelación del misterio de la piedad. Entonces tiene que vestirse con buenas obras, como corresponde a las mujeres que han recibido la revelación de la encarnación del Verbo. Porque ahí es donde el Padre nos alcanzó a nosotros y nos habilitó en Cristo para buenas obras. Nos seleccionó en Cristo para buenas obras. Nos sentó en Cristo para buenas obras. Entonces, no es si usted quiere o yo quiero, es porque debe hacerlo. Porque las buenas obras, le explicaban en la mañana, son las que las hacemos en fe y para fe. En fe. Porque si no es algo común, ¿cómo explicará eso? Por ejemplo, si queremos analizar entre un hecho común y un hecho moral. Un hecho moral es algo que es sujeto de juicio por los demás. Y un hecho común, ni fu ni fa. ¿Sí? Usted, un hecho común, ¿cuál podría ser? Se pasó tropezando o empujó una silla. Es común, ¿ya? Se salió por la puerta. Eso es común. Sí, pero ¿cuál sería un hecho moral? Yo paso acá y le doy un puntapié a la hermana. Entonces, uy, tan abusivo el hermano. Eso se vuelve un hecho moral. Ajá. Entonces, mire, sus obras fueran comunes. Fueran comunes. Pero en Cristo son observables sus obras. Son observables sus obras, porque van a ser sometidas a juicio. Y una vez las sometan a juicio, se vuelven espirituales, porque le van a dar recompensa por su buena obra. Entonces lo que usted hace no es cosa común y corriente, sino que es sujeta a ser visible. Por eso, mire, las hijas de Dios, como mujeres en la iglesia, para mí que las mujeres es lo más dulce de una congregación, es lo más agradable de una congregación, pero también es lo más vulnerable y peligroso en una congregación. Porque si la hermana está dolida, está prejuiciada, tiene un montón de cosas, va a hacer más daño que beneficio. Y las mujeres, así, mire, hermano, para mí que es el poder para poder impactar la sensibilidad del espíritu. Mire, nosotros los hombres somos muy prácticos por naturaleza, no somos muy sensibles. Aún todavía los machistas nos enseñaron a decir que los hombres no deben llorar, pero tenemos que entender como cristianos que es por una mujer, ¿verdad?
que no debemos llorar por una mujer, pero en la presencia del Señor, ay, hermano. Entonces las mujeres que tienen la revelación del Cristo encarnado deben vestirse con buenas obras. Es que, hermano, yo tengo un dolor en mi alma, vaya, busque la administración. Hermano, yo no soy capaz de perdonar, busque administración. Hermano, la fulana me cae mal, y busque administración. No, hermano, es que su sangre es tan pesada. No, aquí no es problema de sangre, aquí es problema de espíritu. ¿No ha oído usted esas expresiones? Es que su sangre tan pesada que es. No, ese es problema de espíritu. Entonces tiene que buscar la administración, porque usted, como parte de la congregación, se tiene que vestir con buenas obras, porque usted cree en el Cristo, en la revelación de Cristo encarnado en Jesús, que fue quien le habilitó para buena obra. Para buena obra, hermano. Entonces son las mujeres las que se levantan como madres. Usted se recuerda de Débora. Había violencia, había desorden, había dispersión de la gente, hasta que ella se levantó como madre. ¿Sabe qué necesitan las iglesias? Madres, pero no de convento. Necesitan madres, o sea, ternura maternal. Que aquel que viene dolido, aquel que viene triste, viene angustiado. ¿Qué hacía una mamá cuando uno llegaba triste, hermano? Ay, vení, papadito lindo, vení, mamita linda, vení. No te preocupes, todo va a salir bien. Mamá tierna. Al menos que estuviera loca, decía, mamá, vengo triste, tráigame la vara ahí. Ay, Dios, hermano, te voy a quitar la tristeza de 2 varazos ahí. Estaría enferma mi mamá. Y ustedes son, hermanos, cuando miran, hermano, no se necesita mucho discernimiento para ver quién viene triste. Aunque sea con el don de la sospecha, usted logra atinarle. Usted logra atinarle quién viene triste, hermano, o quién viene dolido, o quién viene angustiado. ¿Por qué no como madre se levanta y llega y le dice, no te preocupes? Dice el Señor que Él es tu refugio, que Él es tu fortaleza, que Él es tu Señor, que Él te salva, que Él te saca, que Él te libera, que Él te habilita. No estés triste. Tiene que hacerlo como madre. Habilitado, vestidas de buenas obras. Hermana, fíjese que no sé qué hice, mi billetera, y lo perdí, y ya me tengo que ir. No sé si la dejé en la casa, y por lo menos para el tren. Dios la bendiga, hermano, que le vaya bien. Y no le da. ¿O no pasa eso, hermano? Pasa, hermano. ¿O están desconectados de la sensibilidad del Señor? ¿O realmente no tienen vestiduras de buenas obras, hermano? ¿Sabe? La iglesia es una entidad dulce, agradable, refugio. Mire, ¿sabe cómo he comparado algunas veces la iglesia como una sala de emergencia, donde hay que atender inmediatamente para rescatar y rehabilitar a los hermanos y a las hermanas, hermano? Pero para eso necesita vestidura de buenas obras, hermano. Pues si uno llega a una sala de emergencia donde la enfermera está enojada y mala y le va a poner una inyección, hasta así le tira la jeringa a uno, hermano, ¿verdad? Y uno se quita todavía, ¿verdad? Y pasa aquí por aquí otro lado, le pega. Hermano, nosotros tenemos que estar vestidos de buenas obras. ¿Y saben quiénes pueden dar ese reflejo de vestidura de buenas obras? Las mujeres que profesan la piedad. Las mujeres son sensibles, lloran, hermano. Hasta porque no les quisieron comprar el par de zapatos que querían. ¿Usted no ha visto cuando las mujeres van a comprar zapatos? No.
Yo le digo a mi esposa, mira mamita, anda, ve los zapatos y cuando ya estés convencida cuál quieres, vamos. Si no, pobre el zapatero, hermano, páseme este, voy a probar, ay, tan lindo. Y si ya cuando se lo pone, tiene no sé qué, no, y aquel que tiene hasta arriba estaba el otro, ¿verdad? No. ¿Sabe qué? Voy a ir a ver, si me gusta alguno, regreso. Ay, y se quedó aquel con un montón de cajas ahí que mostró, hermano. No, eso no es aquí, eso es allá conmigo. Allá conmigo. No, a mí me da mucha pena, ¿no? Como hombre, pues yo digo, yo voy a ver ahí, ese par me gusta, ese me voy a llevar, yo una vez me voy a llevar. Yo no ando con tanta vuelta, ¿no? Solo espero que quepa mi pie. Vestidos de buenas obras. Tenemos que ser prudentes hasta para eso. Y después le dice, ¿usted conoce a Cristo Jesús? Y después que le tiene todo el montón de cajas ahí, zapatos, ¿usted conoce a Cristo? Mire, si no me va a comprar, váyase antes que... Hebreos 10:24 es, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a qué, y a las buenas obras. Usted no le puede decir a otro, mira, pórtate bien, trata bien a los hermanos, si usted no los trata bien. Enseñe a amar. Pero ¿sabe cuál es uno de los problemas más grandes de las mujeres? Que cuando tienen conflicto y no se dejan amar, no pueden amar. A veces el marido llega, hola mamita, qué cursi venís, quédate aquí, muy ocupado estoy aquí. Mira mamita, fíjate que te compré unas tus flores. No encontrarías otras peores, por eso me trajiste esas, ¿verdad? Ay Dios, hermano. Nunca más le llevan flores. ¿Sabe qué un hombre anhela llegar a su casa? Porque una casa sin mujer es una casa vacía, hermano. Cuando mi esposa no está, yo le digo, mira mamita, yo no voy a comer aquí en la casa, yo me voy a comer en un restaurante, ¿no? Pero ya te dejé ahí hecho, ¿qué vas a hacer? No, sí, pero yo quemo el agua, así que yo me voy. Mire, hermano, yo creo que debemos estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Porque no lo hicimos porque nosotros queremos, sino porque Jesús nos habilitó. Entonces no es un asunto de que decir, como evangélico pues tengo que hacer eso, como cristiano nacido nuevo pues no hay para dónde. No. Usted tiene que valorar lo que Cristo Jesús hizo y lo que la ley no pudo hacer por usted ni por mí. Por eso Dios lo hizo por medio de su Hijo. Si usted tiene problemas, por ejemplo, para estimular a otros a amar a los demás, busque a su pastor. Dígale, mire pastor, a mí me cuesta. Que pobre mi esposo me llega a abrazar y yo lo que tengo ganas es de pegarle en su codazo, ¿no? ¿Sabe qué habrá en su corazón? Mire, cuando han habido problemas en los matrimonios, busque administración, no se quede con esas cosas. Lave su vida, lave su alma y va a tener la capacidad de dejarse amar para poder amar. Se tiene que lograr y entonces va a poder hacer buenas obras. Si usted no aprende a amar, no tiene buenas obras. Perdone, pero ahí no hay acción. Es por amor que se hacen las buenas obras. Por eso está diciendo la palabra, no nomás está diciendo estimúlense unos a otros al amor y a las buenas obras, no nomás, porque sin amor no hay obras, y si no son obras comunes, no por amor, y no le cuentan, y a usted le deben contar, porque las obras suyas son visibles,
Dios mío, cómo se fue el tiempo. Romanos 13:12 dice: la noche está muy avanzada y el día está cerca, dice. ¿Cuál día? En que venga el que lo habilitó a usted. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? La verdad, la justicia, la fe, el evangelio, la palabra. Pablo está en la cárcel y hay un soldado que lo está cuidando y le ve su yelmo, y él escribe a los de Éfeso y dice: pónganse el yelmo de la salvación, tengan el escudo de la fe. Él está describiendo al soldado que estaba cuidándolo. Lo aprovechó para hablar del Señor. Entonces viene y dice: tengan la espada de la palabra, cíñanse los lomos con la verdad. En eso quiere decir que no manipule las cosas, diga las cosas como son. A veces a uno de pastor le cuesta batallar porque ¿quién me dice la verdad? ¿Quién me está diciendo la verdad? Y algunos son hábiles para poder argumentar las cosas. Y necesita uno decirle: Señor, aquí guíame, porque las dos están igual de mentirosas, ¿verdad? Las dos quieren las cosas a su manera y que resuelva a su manera. Entonces, no, aquí tienes que darme luz. Entonces, desechemos las obras de las tinieblas, la mentira, el engaño, las obras de la carne, la ira, la contienda, la amargura, el odio, el resentimiento. Y vistámonos con las armas de la luz: la verdad, la fe, la justicia, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación. Y eso nos van a llevar a buenas obras. A buenas obras. Porque el día que venga el Señor está cerca. En Efesios capítulo 5 verso 11 dice: y no participéis de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. ¿Habrá gente en las iglesias que participa de obras estériles? Sí. ¿Cuáles podrían ser las obras estériles? La murmuración, los chismes, los señalamientos, los juicios. ¿Cuántas cosas pueden llevar como obras infructuosas, obras estériles? Usted no fue llamado para obras estériles. Usted no fue llamado para obra de tinieblas. Usted fue habilitado para las obras de la luz, las buenas obras. Por eso la ley, por eso quise hablarle así, de que la ley simplemente había marcado más distancia entre Dios y los hombres, principalmente nosotros como gentiles. Pero lo que la ley no pudo hacer por usted y por mí, Dios lo hizo por medio de su Hijo. Y habiéndonos mostrado la gracia, que es revelación del perdón de nuestros pecados y revelación de la participación de la vida eterna, nos habilita para participar de las buenas obras. Entonces, las buenas obras no es un si quiere, no, es un deber, por gratitud y por amor al Señor. Con sus buenas obras alaba al Señor. Con sus buenas obras honra al Señor. Con sus buenas obras da testimonio de la obra redentora de Dios en su vida. Con las buenas obras establece la diferencia entre el que conoce y no conoce a Dios. Las buenas obras tienen que marcar la diferencia entre el justo y el injusto, entre el creyente y el impío. Las buenas obras no vienen a ser un punto de elección. No. Vienen a ser parte de nuestro culto racional.
¿Sabe qué le digo culto racional? Un quehacer constante para honrar a Dios. Así que, habiéndose terminado el tiempo, ahí dice que van 0-0. Yo quiero dejar en su corazón las buenas obras que habló el apóstol Edwin en la mañana, las buenas obras que habló mi esposa, tienen un respaldo más allá de lo que podemos concebir. No es un simple accionar. Primeramente, la manifestación del amor de Dios para habilitarlo. Es la manifestación del amor de Dios para hacerlo parte de la salvación, para hacerlo parte del perdón de pecados. Y ahora somos llamados a ser testimonio de ese amor tan grande que Dios nos ha dado y que muchos otros no han sido alcanzados, pero pueden ser alcanzados por sus buenas obras. Póngase de pie y hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos hoy, Señor, a dar gracias. Porque trajiste una revelación a nuestras vidas. Entendemos que el Espíritu, la ley, no era salvarnos, pero sí era mostrarnos nuestra condición. Dios envió la ley para mostrarnos la condición y la naturaleza del hombre, y mostrarnos que delante de Dios éramos imperfectos, incapaces de poderle conocer y acercarnos a Él. Por eso envió a su Hijo, para que primeramente le mostrara la salvación, lo hiciera hijo, lo hiciera perdonada de sus pecados, le diera la calidad de justo y justa delante del Señor, le diera la calidad de libre, de heredera, de coheredera. Esta es una obra que no tiene precio económico. No tiene cómo pagar el hombre el favor y la misericordia de Dios. Lo único que pide es que nos compenetremos a las buenas obras, que los favores que nosotros recibimos lo compartamos, que las misericordias que hemos recibido testifiquemos, para que los que no conocen se acerquen y vean que el Dios que lo alcanzó a usted, que el Dios que me alcanzó a mí, es un Dios que puede alcanzar a aquellos que todavía viven sin conocimiento del Señor. Tus buenas obras hablan más que tus propias palabras. Tus buenas obras dan mayor testimonio que un gran discurso. Yo vengo en el nombre de Jesús, sellando esta actividad en tu corazón, pero también invitándote. Si hay alguien entre nosotros que tiene problemas para amar y dejarse amar, porque hubieron situaciones difíciles en su vida, tal vez con sus padres, sus hermanos, tal vez iglesias anteriores, yo quiero decirle: venga al altar y digámosle: Señor, habilítame, por favor, a las buenas obras. Yo no quiero desperdiciar mi vida en la incertidumbre, en la inseguridad, en las obras estériles. Yo quiero que mi vida tenga en la práctica el testimonio de las buenas obras. ¿Por qué no levantas tus manos al Señor? Mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Mira lo que el Señor ha puesto a tu alcance, a mi alcance. Mira para qué te habilitó el Padre. No te llamó solamente para estar en una banca, una silla, en una iglesia. No, te llamó para que en todo lugar tus buenas obras
testifiquen del amor de Él. Que todas las mujeres se vistan, todas las mujeres se vistan de buenas obras, principalmente aquellas que se les ha revelado el misterio de la piedad. En el nombre de Jesús, que el manto del Señor te cubra, que el manto del apóstol que ha puesto en este lugar te alcance, y que las buenas obras se activen, y que sobreabundes en las bendiciones del Señor. Quiero enviar bálsamo a los corazones que están dolidos. En el nombre de Jesús yo envío bálsamo para sanidad de las heridas. Yo envío bálsamo en el nombre de Jesús. Y envío el amor tuyo, Señor, para que pueda haber capacidad de perdonar a los que han ofendido, Señor. Los que han recibido ofensas puedan perdonar y puedan dar perdón también, de tal manera, Señor, que tus hijas se levanten como madres, que tus hijas se levanten como la esencia dulce de la iglesia, que tus hijas se levanten como el área sensible de la iglesia. Que cada mujer sea despertada a la estatura de compartir tu gracia, de compartir tu amor, de compartir tu misericordia, de compartir tus planes, de compartir tus promesas, de compartir tu obra preciosa. Tú nos diste a conocer primeramente tu buena obra. Y tu buena obra trae consigo, Señor, una demanda. Que cada uno, Señor, de los que hemos conocido, hagamos esa buena obra. Señor, trae por favor a tus hijas y a tus hijos un corazón dispuesto